Advertencia. En este video se analizará el Joker 2 y habrá spoilers. Estoy sacando este video como 3 semanas después de su estreno para que la gente no se queje. Este va a ser un video corto. Ya en otro video mencioné que los antihéroes me quitan el sueño. Usualmente son personajes interesantes, con conflictos internos, y que a pesar de servirse de métodos poco convencionales y alejados de la ley, cumplen con su trabajo. El Joker que consiguió Todd Phillips e interpretó Joaquin Phoenix no es un antihéroe, sino un antisujeto, una categoría de personaje en la semiótica y la narratología que se refiere al oponente del sujeto, es decir, el protagonista, y el antisujeto tiene planes para sí mismo. Ahora bien, hay que aclarar dos cosas. El Joker es el antisujeto, mientras Batman es el sujeto en las películas y cómics de este último. Pero dado que en la primera entrega de la película que nos concierne, Batman no aparece, y visto todo el período narrativo, podríamos decir que la sociedad es el sujeto. Sin embargo, y aquí viene el punto 2, la primera película hace tan bien el trabajo que nosotros nunca tomamos al Joker, sé que al menos yo no lo hice, como el antisujeto o villano. Tanto para Arthur Fleck como para nosotros, él es el sujeto y la sociedad es el antisujeto. De hecho, la película acertó porque empatizamos con un hombre maltratado por la crueldad de una sociedad corrupta, que se manifestó en su contra desde pequeño, con su madre, pasando por sus compañeros de trabajo, desconocidos, el Estado, traducido el sistema de salud, por ejemplo, para terminar con los medios de comunicación encarnados en Murray y sus burlas. Un Murray al que Fleck había incorporado sus fantasías, por cierto. Así, el gran acierto del Joker del 2019 fue mostrarnos, a través de un personaje que comete crímenes, un manifiesto en contra de muchos monstruos instituidos en nuestra sociedad e implantarnos la duda razonable. ¿Haría lo mismo yo en su lugar? Después de esta breve introducción, me imagino que sabrán por dónde voy a ir, sobre todo si han visto o han leído, mejor dicho, el título del video. Joker Folie à Deux, disculpen por mi francés, está un poco oxidado, o Joker 2, tiene muchas fallas y estas van más allá de que haya sido un musical, por ejemplo, que mucha gente no le, digamos, esta idea no les gustaba, o he visto algunos memes que critican la aparición de Lady Gaga. Creo que en realidad los fallos, ¿no?, sin embargo, van por el lado de construcción narrativa. Básicamente hay dos fallos muy importantes con respecto al personaje principal, y en ese sentido reitero que este análisis va a tener spoilers, porque voy a hacer una comparación entre la primera película y la segunda. Así que una vez más, están advertidos. Bien, acompáñenme en esta nueva entrega, esta vez cinematográfica. Soy Prisionero del Insomnio y esto es Relatos sin Sombras. Me imagino que recordarán que Joker del 2019 abre de manera significativa. Vemos a un hombre, bueno, obviamente vemos al actor Joaquin Phoenix interpretando a este hombre, Arthur Fleck, ¿no?, terminando de maquillarse frente a un espejo. Vemos cómo él con sus dedos estira sus labios tratando de forzar una sonrisa, mientras que en su mejilla hay una línea pues, de maquillaje que cae en una más que evidente señal de lágrima. Después de esto, ya lo vemos en acción, ¿no?, con su disfraz de payaso y con un letrero entre sus manos, dándole vueltas, tratando de publicitar algo. Y sabemos, bueno, al menos aquellos que hemos trabajado repartiendo volantes en las calles o, no sé, disfrazados de algo, sea dinosaurio o cualquier otra cosa, esto último, me repito decir, no lo hice, ¿no?, que la indiferencia del público puede incluso afectarte hasta cierto punto. Y después, a los pocos segundos, estos muchachos le arrebatan pues el letrero y comienzan a correr. Fleck corre detrás de ellos para tratar de agarrar su letrero con el cual está trabajando, y después de una persecución en la cual el caos, las bocinas, uno que otro carro casi lo atropella, ¿no?, pero presenciamos esto. Al final el letrero termina pues siendo un cubreboca obligatorio para Fleck. Este cae al suelo y los atacantes, pues los muchachos lo atacan con toda la rabia de una ciudad aparentemente también rabiosa y caótica. Así,
Aunque odiamos a los agresores, la película hace algo muy inteligente en tan solo 3 minutos, porque eso sucede en los primeros 3 minutos. Ha logrado que nos interesemos en este personaje, que le tengamos compasión. Al menos yo sé que me pregunté, y cuando hablé con personas, básicamente llegamos a la misma conclusión: ¿por qué este personaje evidentemente deprimido, flaco hasta un punto donde parecería representar la fragilidad humana, es agredido con tanta hazaña? Y esta pregunta se va a hacer más imperiosa mientras la película progresa. Algo que puedo comentar es que cuando la vi en el cine, mucha gente aplaudió en la escena en que Arthur Fleck terminó disparándole a los 3 tipos en el metro. El momento fue efectivo y la catarsis se logró. Para el público, Arthur había tenido suficiente, y que si no castigase a 3 agresores lo hizo aún más satisfactorio. Para el final, cuando ya sabemos qué le hizo su madre, el cuerpo frágil de Arthur se carga de poder con su danza hipnótica en los escalones, una que ha sido imitada por muchos formatos desde entonces. Se me ocurre, por ejemplo, el Teniente Harina en Bangalore, por ejemplo. Y estamos divididos en si apoyar al hombre que termina cometiendo varios crímenes, incluyendo el transmitido en televisión, o compadecer al joven que pierde a su padre casi al final de la película, que se insinúa, o parece insinuarse, sería Batman. En lo que estamos de acuerdo es que la sociedad creó a Arthur y debe asumir su responsabilidad. En este caso me refiero a la sociedad. La segunda falla en hacernos simpatizar con Arthur Fleck o el Joker desde el comienzo. De hecho, lo vemos en el asilo, es cierto, pero en Arkham básicamente no lo maltratan. Si bien podemos decir que se burlan un poco de los guardias, esto podría, sin querer banalizar obviamente lo sucedido, podría interpretarse en parte como las burlas que suceden en cierto tipo de ambientes. De hecho, son mucho menores o mucho menos crudas que cualquier película carcelaria que podemos ver. Arthur Fleck goza incluso de cierto prestigio en la cárcel. Tiene una abogada que está interesada en él, que está tratando de protegerlo. Se supone que hace una broma a cambio de cigarrillos. Goza hasta cierto punto, pues, de fama, por así decirlo. En la primera película, muchas cosas estaban en juego en la vida de Arthur. Estaba en juego su salud mental, ¿no? De hecho, la risa que tenía en la primera película, que era un signo de que todo estaba comenzando a ir de mal en peor. En la segunda pierde, pues, fuerza, ¿no? Casi no la escuchamos. Por otro lado estaba también su, historia amorosa, porque él se la había imaginado toda en la primera película. En la segunda película, en cambio, todo es bastante más sencillo. Su identidad, su madre, no sé si se acuerdan, en la primera película lo había engañado con respecto a quién era su padre, ¿no? Estaba en juego su propia existencia en realidad, y en la 2 no se respira esto. De hecho, la pena de muerte, si bien es cierto, amenaza a Arthur Fleck. Al final nosotros podemos pensar que a él, ni siquiera a él parece importarle. Y si al personaje principal no le importa lo que sucede con él, ¿por qué a nosotros? El segundo motivo por el que la película falla es la falta de agencialidad, de poder de decisión del protagonista. En otras palabras, la falta de motivación. Eso cualquier contador de historias con un mínimo de conocimientos lo sabe. El protagonista debe querer algo. Un protagonista nunca será un ente pasivo que se rinde ante las circunstancias dejándose llevar. En la primera película vemos cómo Fleck se convierte poco a poco en un personaje motivado, incluso si sus acciones pueden caer en el espectro de la criminalidad. De hecho, la transformación se completa una vez asume el rol de Joker. Como señalé, el baile en las escaleras tiene mucho de rito transformador. Es dinámico y lleno de vida en un personaje que juzgábamos débil. Ya para esos momentos, Fleck se ha defendido de quienes lo maltrataron, y cuando llega al set de Murray De Niro sabemos que algo va a suceder y hasta nos podemos reír cuando Fleck le dispara y baila, porque nuestras emociones están con él, nuestras expectativas fueron cumplidas y se logró el payoff cuando al fin el Joker se defiende y motiva a las personas a rebelarse en contra de Gotham y sus privilegiados. De hecho, y eso es algo también que podríamos rescatar,
Cuando el Joker, por ejemplo, termina agrediendo a su ex compañero de trabajo y le perdona la vida al otro, que también va a ser una aparición en la segunda entrega, podemos ver que la brújula moral de este personaje está intacta, incluso si comete crímenes que podríamos llamar pues aborrecibles. Al final tiene un código que una vez más ha logrado que tenga no solamente que nos caiga simpático, como había dicho en el primer punto, sino también que tenga poder de decisión. El Joker, en este caso, se convierte en un símbolo de rebeldía, el símbolo que motivó a la gente a ver la segunda película. En primer lugar, contra el presentimiento de que volverla a un musical iba a ser infumable. Y aquí repito lo que ya había mencionado en el apartado anterior. El problema del Joker no son, por ejemplo, las escenas musicales, sino cómo están siendo llevadas. La primera entrega te muestra el amorío que Arthur Fleck tuvo con su vecina y en realidad luego sabemos, ¿no? Nos vamos a sorprender cuando sepamos que esto sucedió en su cabeza. El recurso del musical para hacernos entender lo que está pasando dentro de la cabeza del protagonista se repite hasta el cansancio, por lo tanto no tiene ningún elemento sorpresivo. Por otro lado, como ya había mencionado, tampoco voy a culpar a Lady Gaga por el fracaso de la película. Yo lo que creo es que en realidad el segundo problema que tiene la entrega de este año, es que Arthur Fleck no tiene ningún tipo de agencialidad, ningún tipo de toma de decisión. De hecho, Harley Quinn se ha metido en el asilo para conocerlo. Es ella la que enciende, la que incendia el teatro para escapar. Es ella la que reúne a los fans. Es ella la que incluso en las fantasías de Arthur Fleck parece tener el primer lugar. El único momento de agencia que podemos ver con Fleck, bueno, en realidad son dos. Uno cuando se queja de la gente en el asilo, de los guardias. Y el segundo es cuando despide a su abogada. Pero incluso con esto, en el primer caso llegamos a, bueno, ahora sí ver un maltrato hacia Fleck de parte de los guardias, pero fue demasiado tarde para poder hacernos interesar pues en él. Y en el segundo caso, este recurso en el que él se hace cargo de sí mismo, de su propia defensa, se desperdicia completamente. Al final, lo que nos fue prometido en la primera película, el discurso que el Joker da con Murray, ¿no? Esta oportunidad de hablar y manifestar cuán descontento está con la sociedad que lo ha tratado mal, se desperdicia completamente cuando Arthur Fleck admite los crímenes y regresa a ser Arthur, deshaciéndose de la personalidad Joker. Así como dije una vez más, este recurso es completamente desperdiciado. Arthur Fleck es condenado, Lady Gaga rompe con él y va a terminar en la cárcel como si nada hubiera pasado, esperando la pena de muerte, hasta que otra persona lo haga adelantarse a la pena, ¿no? Por lo tanto, como dije una vez más, el personaje es completamente desperdiciado. Incluso la bomba que aparece es un recurso completamente barato y random, que yo incluso supuse que había sido orquestado por Lady Gaga, pero al final ni eso. Fue un recurso completamente inesperado y sin justificación que no deja absolutamente nada, excepto una confusión que al final no suma nada. Leí que algunos críticos han defendido a Todd Phillips, al director, por esta nueva entrega y la han llamado innovadora. Y también han mencionado que, bueno, el hecho que haya polarizado a la gente es algo bueno. Aquí me permito disentir. El hecho de que un evento o una expresión artística polarice no significa que sea buena o que la polarización sea una prueba de su mérito. Más todavía cuando vemos que esta película falla por razones que, más allá del twist al final, muchos dicen que quien le adelanta la pena capital a Fleck es el verdadero Joker, lo hacen por simple desarrollo de personaje, de conflicto y de coherencia. A más de uno, me parece, le sucedió que no sabía hacia dónde iba la película, y no como, ¿a dónde va Memento? Pregunta que se nos responde al final. Más bien diría que un tipo, ¿a dónde va el bus que se cae por Pasamayo? En donde el gran twist es un final desastroso.
En el canal tiendo a no comentar películas que no me agradan, al contrario, tiendo a comentar películas que me gustan mucho y que siento que no le están dando mucha bola, quizá por el tiempo, porque son consideradas antiguas, o quizá porque, qué sé yo, pienso que el tiempo les va a hacer justicia. Y no sé si se han dado cuenta, también tiendo a comentar libros de autores que ya murieron, que es como mi manera de hacerles un homenaje. Pero me pareció que era necesario comentar esta película, una película de este año, actual, porque me parece le hace bastante daño a una entrega que me parece que con todo y uno que otro fallo fue muy buena y que más bien tuvo de algún modo el mérito de encarnar de manera quizá anárquica a ratos y bastante pues perversa quizá, ¿no? Pero necesaria, el descontento, un descontento mal dirigido hacia la sociedad y sus vicios, ¿no? Por otro lado, bueno, creo que tendré que hacer lo que hice con Highlander 2 de Quickening, ¿no? O El Reencuentro, olvidar que existe o tratar de pretender que no, que no existe. Bien, recomiendo mis redes sociales en estos momentos. Ya saben, el canal Relatos Insomnes, Instagram Relatos_Insomnes, TikTok Relatos.insomnes. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse, me ayudarían mucho. Agradezco que se han estado suscribiendo poco a poco. Ya tengo 151 suscriptores. Y si podemos llegar pues a los 200 sería genial, me lo agradecería bastante, ir poco a poco. Así que bueno, gracias por la atención. Este ha sido Prisionero del Insomnio en Relatos Insomnes y les deseo buenas noches.